cruzó la cordillera más alta del continente americano con 5.200 hombres, 10.000 mulas y 1.600 caballos. Liberó 3 naciones sin proclamarse rey de ninguna. Renunció al poder cuando lo tenía todo y murió pobre en una pequeña habitación frente al Mar del Norte. Su sable, forjado en Londres, descansa hoy custodiado como una reliquia, una figura ecuestre envuelta en una bandera, una mirada serena que sostiene el peso de un continente. ¿Qué llevó a un oficial condecorado del ejército español, formado en Murcia, héroe de Bailén, a cruzar el océano para combatir contra la corona a la que había servido durante casi 30 años? Muy buenas a todos, soy Carlos Valverde y os doy la bienvenida a un nuevo episodio de Historias de Ídolos. Hoy nos adentramos en la vida de José Francisco de San Martín. Era una mañana de marzo del año 1784, cuando la fragata Santa Balbina, procedente de Montevideo tras 108 días de travesía atlántica, atracó en el puerto de Cádiz. El cielo del sur de España se mostraba aquella mañana de un gris plomizo, muy distinto al azul intenso de los cielos sudamericanos que los recién llegados habían dejado atrás. Bajaron por la pasarela los 5 hijos del matrimonio San Martín Matorras, y entre ellos, agarrado a la mano de su madre, descendió un niño de apenas 6 años, de tez morena y mirada inquieta. Aquel pequeño, que observaba con asombro las callejuelas empedradas y los edificios encalados de la ciudad andaluza, se llamaba José Francisco. Había nacido al otro lado del océano, en una aldea perdida entre selvas y ríos. Acababa de pisar por primera vez la tierra que sus padres llamaban patria, una tierra que él apenas reconocía y que sin embargo lo formaría durante las siguientes 3 décadas. Para entender quién era aquel niño, conviene remontarse algo más atrás, al 25 de febrero de 1778. Aquel día, en una pequeña población llamada Yapeyú, situada en lo que hoy es la provincia argentina de Corrientes, nació el 5º hijo de don Juan de San Martín y doña Gregoria Matorras del Ser. Yapeyú no era una ciudad ni una villa de cierta importancia. Era una antigua reducción jesuítica, uno de aquellos asentamientos fundados por la Compañía de Jesús para evangelizar a los guaraníes, abandonado tras la expulsión de los jesuitas en 1767. Cuando José Francisco nació, Yapeyú era un puesto de frontera, una avanzadilla del Imperio Español frente a los dominios portugueses del Brasil, habitada en su mayoría por indígenas y por un puñado de funcionarios de la corona. Don Juan de San Martín, padre del niño, era teniente gobernador de aquel apartado territorio. Soldado de carrera, leonés de origen. Había servido al rey en distintas plazas antes de ser destinado al Río de la Plata. Su esposa, doña Gregoria, mujer de carácter firme procedente de tierras palentinas, lo había seguido a aquel rincón remoto del imperio sin queja alguna. Allí, en una casa modesta de paredes blancas y techo de paja, criaron a sus hijos rodeados de selvas, ríos caudalosos y poblados guaraníes. José Francisco no fue un niño criado entre lujos. No existen retratos de su infancia, a diferencia de lo que ocurre con otros próceres americanos nacidos en familias acomodadas. La suya fue una vida sencilla, de frontera, en un mundo donde el español convivía con las lenguas nativas y las costumbres europeas se mezclaban con las tradiciones locales. Aquella mezcla dejaría una huella profunda. Algunos historiadores han especulado sobre la influencia que aquellos primeros años en Yapeyú pudieron tener en el carácter posterior del Libertador. Otros, más cautos, recuerdan que José Francisco apenas vivió allí. Antes de cumplir los 3 años, su familia se trasladó a Buenos Aires, donde su padre fue destinado al regimiento de infantería. Y poco después, en 1783, llegó la orden definitiva. La familia debía regresar a la península. La carrera militar de don Juan estaba a punto de continuar en suelo europeo, y con él viajaría toda la familia. El viaje desde Buenos Aires hasta Cádiz fue largo y penoso. Más de 2 meses de travesía atlántica en un navío de la corona, sometido a los vaivenes del mar, a las enfermedades propias de la época y a la incertidumbre de los temporales. Para un niño de 6 años, aquel viaje debió de quedar grabado como una primera experiencia de desarraigo. Atrás quedaban los paisajes amplios, los ríos torrentosos, los rostros morenos de los indígenas que él había conocido desde la cuna. Por delante se abría una tierra nueva, llena de sonidos extraños y de gentes vestidas de manera distinta.
La familia se estableció primero en Cádiz y poco después se trasladó a Málaga, donde José Francisco comenzó sus primeros estudios formales en la Escuela de Temporalidades. Aquel establecimiento, regentado por antiguos colaboradores de la orden jesuita, ofrecía una educación rigurosa basada en la lectura, la escritura, las matemáticas elementales y la doctrina cristiana. El pequeño José Francisco demostró desde temprano un carácter reservado, observador, poco dado a los juegos bulliciosos de los compañeros. Sus maestros lo recordarían como un niño aplicado y silencioso, de los que escuchan más de lo que hablan. A los 9 años, su vida dio un giro decisivo. Sus padres, siguiendo la tradición de las familias de funcionarios reales, decidieron que el muchacho debía orientarse hacia la carrera de las armas. Fue trasladado al Real Seminario de Nobles de Madrid, una de las instituciones más prestigiosas del reino, donde se formaban los hijos de la nobleza menor y de la oficialidad. Allí, entre patios solemnes y aulas frías, José Francisco recibió una educación más completa: latín, francés, historia, geografía, dibujo militar, esgrima y equitación. La disciplina era estricta, los días largos, las costumbres rigurosas. Para un niño nacido en una aldea de frontera, aquel mundo de protocolos y jerarquías representaba un salto enorme. Sin embargo, lo aceptó con la misma serenidad con la que parecía aceptar todo lo que la vida le iba imponiendo. Hay algo conmovedor en imaginar a aquel muchacho en los pasillos del seminario madrileño. ¿Conservaba acaso recuerdos vagos de Yapeyú, imágenes borrosas de los ríos de su infancia, ecos de palabras guaraníes oídas en boca de las criadas? Pero su presente era profundamente español. Hablaba castellano con el acento de Madrid, vestía el uniforme reglamentario, asistía a misa los domingos en las capillas del seminario y aprendía a comportarse según los códigos de honor de la oficialidad. Era, en todos los aspectos visibles, un joven español. Y sin embargo, en lo más íntimo, llevaba consigo un origen que ningún libro de gramática ni ningún manual de esgrima podía borrar del todo. En 1789, con apenas 11 años, José Francisco ingresó como cadete en el Regimiento de Murcia, una unidad veterana del Ejército Real. La elección no fue casual. Su hermano mayor, Domingo, ya servía en aquel cuerpo, y la familia consideró natural que el pequeño siguiera sus pasos. Así, antes de cumplir los 12 años, el niño que había llegado descalzo de la selva correntina vestía ya el uniforme de soldado del rey de España. Su uniforme era de paño grueso, su sable demasiado largo para su talla, sus compañeros bastante mayores que él. Pero José Francisco no se quejaba. Aceptaba cada reto con esa mezcla de obediencia y orgullo callado que sería el rasgo distintivo de su carácter durante toda la vida. Aquellos primeros años en el regimiento de Murcia marcarían profundamente al futuro libertador. Aprendió la dureza de la vida militar, la camaradería de los cuarteles, la importancia de la disciplina y el valor de la palabra dada. Aprendió también algo más sutil, que el ejército era una institución capaz de moldear a un hombre por completo, de darle un sentido, una identidad, una pertenencia. Para un muchacho desarraigado, hijo de funcionarios menores, nacido en una frontera remota, el uniforme se convirtió en hogar, y la corona española en madre adoptiva. Pasarían muchos años antes de que aquel niño se preguntara de verdad quién era, a qué tierra pertenecía, a qué bandera debía su lealtad. Por el momento, en los cuarteles de Murcia, José Francisco de San Martín se preparaba para cumplir órdenes, marchar en formación y obedecer a sus oficiales. Llevaba consigo, sin saberlo todavía, dos mundos que tarde o temprano se verían obligados a enfrentarse el uno con el otro. La noche caía sobre las costas berberiscas con una rapidez desconcertante. El aire olía a pólvora húmeda, a sudor y a sal marina. Sobre las dunas que rodeaban la posición avanzada, un pequeño destacamento de granaderos españoles se disponía a colocar las cargas explosivas que debían demoler las fortificaciones enemigas. Entre aquellos soldados de rostros ennegrecidos por el humo, se distinguía la silueta menuda de un cadete que apenas levantaba 1,5 metros del suelo. Tenía 13 años, las manos firmes y una serenidad que asombraba a los veteranos. Mientras los demás avanzaban agachados, él se mantenía erguido, calculando con la mirada las distancias y los ángulos de fuego. Aquel muchacho era José Francisco de San Martín, y aquella era una de sus primeras noches en el frente, en la guarnición de Orán,
plaza española en el norte de África, donde el regimiento de Murcia había sido destinado. Lo extraordinario no era que un cadete tan joven se encontrase en una zona de combate. En los ejércitos europeos de finales del siglo XVIII, los niños de buena familia ingresaban a temprana edad en los regimientos y pronto eran enviados a curtirse en operaciones reales. Lo extraordinario era la elección voluntaria que José Francisco había hecho. Pudiendo solicitar destinos más cómodos, había pedido formar parte de las compañías de granaderos, las unidades de élite encargadas de colocar y desactivar explosivos, las primeras en lanzarse al asalto, las que sufrían las mayores bajas en cada acción. No había en aquella decisión bravuconería ni inconsciencia juvenil. Había, más bien, una determinación silenciosa, una voluntad de probarse a sí mismo en los escenarios más exigentes. Las campañas africanas de aquellos años fueron particularmente duras. Las plazas de Orán, Melilla y Ceuta eran constantemente hostigadas por las tribus bereberes, guerreros aguerridos que conocían cada palmo del terreno y que practicaban una guerra de desgaste implacable. Las tropas españolas vivían en condiciones extremas: calor abrasador en verano, frío seco en invierno, escasez de víveres, fiebres tropicales, agua salobre. El joven San Martín soportó todo aquello sin rechistar. Aprendió a montar la guardia bajo la lluvia, a dormir con el sable al alcance de la mano, a curarse las heridas con vendas sucias y aguardiente. Aprendió, sobre todo, una lección que jamás olvidaría. La guerra no era el espectáculo glorioso que pintaban los grabados de los salones madrileños, sino una realidad sucia, agotadora y a menudo cruel. Durante los primeros años de la década de 1790, su carrera militar avanzó con una rapidez notable. A los 15 años, ya tenía mando sobre soldados que le doblaban la edad. A los 17, fue ascendido a segundo subteniente. Sus superiores lo describían como un oficial frío en el combate, metódico en la planificación, parco en palabras, pero firme en las decisiones. No bebía en exceso, no frecuentaba los burdeles de las plazas africanas, no participaba en las riñas habituales entre oficiales. Dedicaba sus horas libres a la lectura de tratados militares, a la práctica de la esgrima y al estudio de la geografía. Aquella austeridad personal, que algunos atribuían a una severidad temperamental, era en realidad fruto de una elección consciente. Había comprendido desde muy joven que la disciplina interna era la base sobre la que se construía cualquier autoridad sobre los demás. En 1793, cuando apenas contaba 15 años, le tocó participar en su primera gran campaña europea. Francia había guillotinado a su rey Luis XVI, y la España de Carlos IV se había sumado a la coalición de potencias monárquicas que pretendía sofocar la revolución. La llamada Guerra del Rosellón llevó a las tropas españolas a combatir en los Pirineos orientales contra los ejércitos revolucionarios franceses. José Francisco tomó parte en aquellas operaciones y allí presenció por primera vez el choque entre un ejército tradicional y otro nuevo, animado por ideales políticos que cambiaban por completo la naturaleza misma de la guerra. Los soldados franceses no peleaban por un rey ni por un señor feudal, peleaban por una idea, por una palabra que todavía no había llegado con fuerza a estas tierras: libertad. El joven oficial español, formado en la lealtad absoluta a la corona, observó aquel fenómeno con atención. No dejó testimonio escrito de sus impresiones. Nunca lo hizo, pero algo en su mirada cambió a partir de aquellas campañas. Hay un episodio de aquellos años que la tradición ha conservado con especial cuidado, aunque su autenticidad sigue siendo objeto de debate entre los historiadores. Hacia 1804, durante una misión naval en el Mediterráneo, el buque español Dorotea, en el que servía San Martín, recaló en el puerto francés de Tolón. Allí se encontraba en aquellos días el primer cónsul de la República Francesa, un corso pequeño y nervioso que muy pronto sería coronado emperador con el nombre de Napoleón I. Durante una inspección a los barcos atracados, Napoleón se acercó a la delegación española. Según el relato transmitido por algunos cronistas, se detuvo ante el joven oficial San Martín, fijó la vista en los botones dorados de su casaca y leyó en voz alta la palabra Murcia, bordada en ellos. Después sonrió, hizo un breve saludo militar y siguió su camino. Si el encuentro ocurrió realmente o si pertenece al territorio del mito,
nunca podrá saberse con certeza. Lo cierto es que San Martín siempre profesó una admiración profesional por la figura militar de Napoleón, aunque más adelante criticaría con dureza su deriva imperial. En aquellos años de servicio constante, el joven oficial fue forjándose una identidad que iba más allá del simple uniforme. La guerra contra los portugueses, conocida como la Guerra de las Naranjas, en 1801, lo llevó a las fronteras occidentales de la península. Después vinieron las operaciones contra los británicos en torno a Cádiz y Gibraltar, en 1804. Cada campaña sumaba una experiencia nueva, una herida, un ascenso, una lección aprendida. San Martín fue acumulando un conocimiento práctico de la guerra que pocos oficiales de su edad podían igualar. Lo que sus compañeros de armas observaban en él no era únicamente el valor en el combate. Había algo más. Una atención obsesiva al detalle. Un interés constante por el bienestar de la tropa. Una preocupación por la justicia en el reparto de raciones y en la asignación de turnos. San Martín hablaba con los soldados rasos como si fueran iguales. Los escuchaba. Recordaba sus nombres. Aquella manera de mandar, poco frecuente en los ejércitos de la época, le ganó un respeto que iba mucho más allá de la mera obediencia jerárquica. Sus hombres no le obedecían por miedo ni por costumbre. Lo seguían porque sentían que aquel oficial silencioso y firme se preocupaba realmente por sus vidas. A los 25 años, José Francisco de San Martín era un capitán condecorado, con más de una década de servicio activo, marcado por los rigores de varias campañas y por un dominio cada vez mayor del oficio de las armas. No había en su rostro la dureza arrogante de muchos oficiales de su edad. Había en cambio una serenidad lúcida, la de quien ha visto demasiada sangre demasiado pronto y ha aprendido a no temerla, pero tampoco a buscarla. Aquella serenidad sería su escudo en los años decisivos que se avecinaban. Porque en 1808, sobre el horizonte de Europa, ya se acumulaban las nubes oscuras de una tormenta que lo cambiaría todo. La guerra estaba a punto de regresar a la propia España, y esta vez no sería contra portugueses ni británicos. Sería contra el ejército más poderoso del continente. El sol de Andalucía caía a plomo sobre las colinas resecas que rodeaban el pueblo de Bailén. Era el 19 de julio de 1808, y el termómetro alcanzaba aquella mañana cifras que mareaban a los soldados. El polvo del camino se levantaba en nubes amarillas con cada movimiento de la caballería, cegando los ojos, secando las gargantas, pegándose al sudor de los uniformes. Frente a las posiciones españolas avanzaban las columnas francesas del general Dupont, veteranos de las campañas napoleónicas, hombres que se consideraban invencibles desde Austerlitz hasta Jena. En el flanco derecho de las tropas españolas, al mando de un escuadrón de caballería del regimiento de Borbón, se encontraba un capitán de 30 años, moreno, de mirada penetrante y movimientos contenidos. Sostenía las riendas con la mano izquierda y observaba el horizonte sin pronunciar palabra. Era José Francisco de San Martín, y aquel iba a ser uno de los días decisivos de su vida. La situación de España había cambiado por completo en apenas unos meses. Napoleón I, aprovechando las disensiones internas de la corte de Carlos IV y los pactos con su ministro Manuel Godoy, había introducido en la península miles de soldados con el pretexto de marchar sobre Portugal. Una vez dentro, los franceses habían depuesto a los reyes legítimos y habían colocado en el trono al hermano del emperador, José Bonaparte. El pueblo español, herido en su orgullo, se había sublevado de norte a sur. El 2 de mayo de aquel mismo año, las calles de Madrid se habían cubierto de sangre. Después, en cada provincia, en cada ciudad, habían surgido juntas locales que organizaban la resistencia. La guerra había estallado, y aquella guerra no se parecía a ninguna otra. Era, en el sentido más literal del término, una guerra del pueblo entero contra un invasor. San Martín, como tantos oficiales del ejército real, se había sumado sin titubear a la causa patriótica. Su regimiento fue destinado al sur, donde se concentraban las fuerzas que debían enfrentar al cuerpo francés que avanzaba sobre Andalucía. Bajo el mando del general Castaños, las divisiones españolas se habían desplegado en torno a Bailén con la intención de cortar el paso al ejército de Dupont. Lo que pocos esperaban era el resultado. Aquel día de julio, las tropas francesas, agotadas por el calor y mal coordinadas, fueron rodeadas y obligadas a rendirse.
Bailén se convirtió en la primera derrota en campo abierto sufrida por un ejército napoleónico desde el comienzo de las guerras revolucionarias. La noticia recorrió Europa entera, encendiendo esperanzas en todos los pueblos sometidos al dominio francés. Pocas semanas antes, el 22 de junio, en la acción de Arjonilla, San Martín ya había dado una muestra notable de valor al frente de un destacamento de apenas 21 hombres, rechazando a un grupo de jinetes franceses muy superior en número. Aquella hazaña fue recogida incluso en la Gaceta de Sevilla, primera mención pública de su nombre. Ya en Bailén, el 19 de julio, sirvió como ayudante de campo del teniente general Antonio Malet, marqués de Coupigny, distinguiéndose por su sangre fría en los momentos más críticos del combate. La acción, considerada arriesgada incluso por sus propios superiores, le valió la concesión de la medalla de oro con la inscripción Bailén, grabada en el reverso. Fue ascendido a teniente coronel y se le encomendó la reorganización del regimiento de Borbón. A los 30 años, San Martín era ya uno de los oficiales más reputados del sur peninsular. Su carrera, hasta entonces sólida pero discreta, daba un salto definitivo hacia el reconocimiento público. Sin embargo, en medio de aquellos honores, algo se había encendido en su interior. Bailén no fue solo una victoria militar. Fue la constatación de que un pueblo, cuando se decide a luchar, puede derrotar al ejército más poderoso del mundo. Aquella idea, simple y a la vez revolucionaria, debió de quedar grabada en su pensamiento. Era la misma idea que circulaba por los círculos ilustrados de Cádiz, la ciudad costera donde se había refugiado la Junta Central, máximo órgano de la resistencia española, y donde San Martín pasaría los meses siguientes a la batalla. Cádiz, en aquellos años, era un hervidero. Comerciantes ingleses, oficiales españoles, exiliados americanos, intelectuales liberales, todos coincidían en sus calles estrechas y en sus tertulias bulliciosas. Allí se hablaba de constituciones, de soberanía popular, de derechos del hombre, de independencia. Allí, también, prosperaban las sociedades secretas, las logias masónicas, los círculos discretos donde se discutía el futuro del mundo hispánico. Por aquellos meses, San Martín conoció al general Francisco María Solano y Ortiz de Rozas, marqués del Socorro, hombre de gran cultura y reconocida sensibilidad política. Solano era además venerable maestro de una logia masónica gaditana, y vio en el joven teniente coronel un espíritu afín. Se entablaron entre ambos una relación de mentor y discípulo que marcaría profundamente al futuro libertador. Bajo la influencia de Solano, San Martín entró en contacto con las ideas reformistas, con la literatura ilustrada y con los proyectos de emancipación americana que circulaban en aquellos círculos. Las versiones difieren sobre el grado exacto de su iniciación masónica, asunto sobre el que el propio San Martín guardó siempre el silencio que imponían los juramentos de aquellas sociedades. Algunos historiadores lo consideran masón confirmado desde aquella época. Otros prefieren hablar de cercanía intelectual más que de pertenencia formal. Lo cierto es que algo se transformó en su mirada durante aquellos meses gaditanos. Y entonces sobrevino la tragedia. Pocos días después de la batalla de Bailén, mientras la ciudad de Cádiz se hallaba en plena efervescencia patriótica, circuló el rumor de que el general Solano se mostraba demasiado conciliador con los franceses. El 29 de julio, una multitud enfurecida se concentró frente a la residencia del marqués, exigiendo su cabeza. La guardia que custodiaba la casa estaba al mando, según algunas fuentes, del propio San Martín. Las versiones sobre lo ocurrido en aquellas horas son contradictorias. Unos relatos sostienen que San Martín intentó proteger a su mentor, pero fue desbordado por la turba. Otros afirman que recibió órdenes de no resistir. Lo único que la historia confirma sin lugar a dudas es el final atroz. Solano fue arrancado de su residencia, arrastrado por las calles de Cádiz y asesinado por la muchedumbre. Su cadáver fue ultrajado durante horas. Para San Martín, aquel episodio fue una herida que no cicatrizaría nunca del todo. Había perdido al maestro que lo había guiado hacia un nuevo modo de entender la política y la historia. Había visto cómo la furia ciega del pueblo, cuando se desata sin freno, podía devorar incluso a quienes deseaban servirlo. Aquella experiencia probablemente explica muchas de sus decisiones posteriores, su desconfianza hacia las multitudes incontroladas, su preferencia por gobiernos fuertes y ordenados, su rechazo a la demagogia.
pero también le confirmó la urgencia de cambiar las estructuras que producían tanta violencia. Los meses siguientes lo llevaron a continuar la lucha contra los franceses. En 1811 participó en la batalla de la Albuera, una de las más sangrientas de toda la guerra peninsular, combatiendo junto a tropas británicas bajo el mando del general William Carr Beresford. Aquel oficial inglés, que años antes había encabezado una infructuosa invasión a Buenos Aires, sería para San Martín otro de los personajes claves que conocería en aquella época. La guerra continuaba, sí. Los franceses seguían dominando buena parte de la península. Pero en el interior del oficial San Martín ya había comenzado a formarse, en silencio, una decisión que ningún campo de batalla europeo podría contener mucho más tiempo. Una noche de septiembre de 1811, en el puerto de Cádiz, un hombre embozado en una capa oscura subió en silencio la pasarela de una fragata británica. La embarcación se llamaba George Canning y se disponía a zarpar rumbo a Londres. El viajero llevaba consigo un pequeño baúl, un sable curvo recientemente adquirido y un pasaporte expedido a su nombre por las autoridades inglesas que operaban en la península. Aquel hombre, de 33 años, era teniente coronel del ejército español, héroe de Bailén, condecorado con la medalla de oro y con un futuro asegurado dentro de la jerarquía militar de la metrópoli. Se llamaba José Francisco de San Martín, y mientras la fragata se separaba lentamente del muelle, dejando atrás las luces de Cádiz, aquel oficial daba la espalda, sin saberlo del todo, a casi 30 años de su propia vida. Las razones que llevaron a San Martín a tomar aquella decisión han sido durante más de 2 siglos uno de los grandes enigmas de la historia hispanoamericana. Los historiadores han propuesto explicaciones muy distintas. Algunos sostienen que San Martín actuó movido por convicciones patrióticas profundas, conmovido por las noticias de los movimientos revolucionarios que estallaban en las colonias americanas y deseoso de unirse a la causa de la libertad de su tierra natal. Otros, más cautos, sugieren que aquellas convicciones se mezclaban con el desencanto provocado por la situación interna de España, por la lentitud de las reformas, por el peso muerto del absolutismo. Hay quienes apuntan a la influencia de las sociedades secretas, y en particular a la llamada Logia de Cádiz, donde un grupo de oficiales americanos había acordado, ya desde 1808, regresar a sus respectivos países cuando llegara el momento oportuno. Y existen también las versiones más críticas, que han llegado a presentar a San Martín como un agente al servicio de intereses británicos, deseosos de desmembrar el imperio español. Cada hipótesis ha encontrado seguidores y detractores. Ninguna ha logrado imponerse de manera definitiva. Lo más curioso de todo este debate es que el propio San Martín nunca quiso aclararlo. A diferencia de otros próceres americanos que se preocuparon por dejar memorias detalladas, diarios o correspondencia explicativa, San Martín mantuvo durante toda su vida un silencio casi obstinado sobre las razones íntimas de su regreso. Más adelante, ya anciano, recibió en su retiro europeo la visita de Domingo Faustino Sarmiento, quien le pidió que escribiera sus memorias para la posteridad. San Martín, hombre de cultura amplia y lector incansable, escritor abundante de correspondencia diaria, declinó la invitación con cortesía. No dejó memorias. No explicó sus decisiones. No justificó sus actos. Aquel silencio, lejos de ser una omisión, parece haber sido una elección consciente, como si comprendiera que su lugar en la historia no debía construirlo él mismo, sino las generaciones futuras. Como si supiera que el enigma forma parte de la fuerza con que una figura permanece viva en la memoria de los pueblos. Lo que sí puede reconstruirse con cierta seguridad son los hechos exteriores. En septiembre de 1811, San Martín presentó al gobierno español una solicitud formal de retiro del ejército, alegando motivos personales relacionados con asuntos familiares en América. La solicitud fue aceptada sin mayores objeciones. Era frecuente en aquellos años convulsos que oficiales hispanoamericanos solicitaran permisos para regresar a sus lugares de origen. Embarcó después rumbo a Lisboa y desde la capital portuguesa pasó a Londres, donde permaneció algunos meses. La estancia londinense del futuro libertador ha sido objeto de minuciosos estudios. Se sabe que se alojó en una casa modesta del barrio de Mayfair, que frecuentó a otros oficiales americanos en situación similar,
entre ellos Carlos María de Alvear y Andrés Bello, y que entró en contacto con figuras vinculadas a la llamada Gran Reunión Americana, una asociación fundada por el venezolano Francisco de Miranda con la finalidad explícita de promover la independencia de las colonias españolas. Los detractores de San Martín han señalado este pasaje londinense como la prueba decisiva de su supuesta vinculación con los intereses británicos. Sus defensores responden que la presencia en Londres era prácticamente inevitable para cualquier americano que quisiera regresar al Río de la Plata en aquellos años, ya que la Marina Mercante británica controlaba las rutas atlánticas y los puertos europeos estaban sometidos al bloqueo continental impuesto por Napoleón. Lo cierto es que, fueran cuales fueran sus contactos en Londres, San Martín no permaneció allí mucho tiempo. El 9 de marzo de 1812, la fragata George Canning fondeó en el puerto de Buenos Aires. Por la pasarela descendieron varios oficiales hispanoamericanos. Uno de ellos, alto, moreno, vestido con una sobria casaca azul, llevaba bajo el brazo aquel sable curvo comprado en una tienda londinense, un sable de origen oriental, cuya hoja afilada lo acompañaría hasta el final de sus días. Buenos Aires, en aquellos primeros meses de 1812, era una ciudad nerviosa. Habían pasado menos de 2 años desde la Revolución de Mayo, aquel movimiento que había depuesto al virrey español y establecido una junta de gobierno autónoma. Pero la situación distaba mucho de estar consolidada. Las provincias del interior se mostraban reticentes a obedecer a la nueva autoridad porteña. El Alto Perú permanecía firmemente en manos realistas. Montevideo, al otro lado del estuario, seguía siendo un bastión de la corona española, y las divisiones internas entre las distintas facciones revolucionarias amenazaban con quebrar el proyecto antes incluso de que cuajara. En medio de aquella incertidumbre, el primer triunvirato gobernaba con mano vacilante, retrasando decisiones cruciales como la declaración formal de la independencia. San Martín fue recibido con cierta desconfianza. Algunos miembros del gobierno revolucionario miraban con recelo a aquel oficial recién llegado, formado durante casi 3 décadas en los ejércitos del rey de España. ¿Cómo confiar en un hombre que hasta hacía pocos meses combatía bajo banderas que ahora se consideraban enemigas? La respuesta de San Martín fue tan parca como característica. No pronunció discursos, no reclamó honores. Se limitó a presentar sus credenciales militares, ofrecer sus servicios y aguardar las órdenes del gobierno. Aquella sobriedad, en una ciudad acostumbrada a la verborrea de los oradores revolucionarios, llamó la atención. Algunos vieron en ella una muestra de modestia, otros una forma de calculada prudencia. En las semanas siguientes, San Martín comenzó a moverse con paso firme, se incorporó a la sociedad política local, estableció contacto con otros oficiales americanos que habían regresado en su mismo viaje, entre ellos Alvear y Zapiola, y participó en la fundación de la llamada Logia Lautaro, sociedad secreta que tomaba su nombre del legendario caudillo araucano y que se proponía, en sus estatutos, trabajar por la independencia y la unidad de toda América hispana. Aquella logia se convertiría muy pronto en uno de los centros decisivos de la política rioplatense, capaz de influir en los nombramientos gubernamentales, en las orientaciones militares y en el rumbo general de la revolución. Pero antes de que aquellos manejos políticos dieran sus frutos, el gobierno encomendó a San Martín una tarea concreta. Debía organizar, desde cero, un cuerpo de caballería profesional capaz de defender las costas del Paraná de las incursiones realistas que partían desde Montevideo. Para un oficial con su experiencia, la misión podía parecer modesta. Sin embargo, San Martín la aceptó con la misma seriedad con que habría aceptado el mando de un ejército entero. Se dedicó en cuerpo y alma a la selección de hombres, a la instrucción rigurosa, a la elaboración de reglamentos, a la búsqueda de monturas y armamento. Así nació el Regimiento de Granaderos a Caballo, primera unidad militar formada íntegramente bajo las directrices de la Revolución y destinada a desempeñar un papel histórico en los años venideros. Aquellos primeros meses en Buenos Aires fueron, para San Martín, un periodo de adaptación silenciosa. Tenía que aprender los códigos de una sociedad que era la suya por nacimiento, pero que apenas conocía. Tenía que ganarse la confianza de hombres que no compartían su formación europea. Tenía que demostrar, con hechos y no con palabras, que el oficial llegado de la metrópoli era ya,
En lo más profundo de su voluntad, un americano resuelto a entregar su vida por la independencia del continente. El enigma de las razones por las cuales había vuelto seguiría siendo un enigma. Pero los hechos de los años siguientes irían respondiendo, uno tras otro, sin necesidad de palabras explicativas, a la única pregunta que en verdad importaba. La pregunta de si aquel hombre estaba dispuesto a dar todo por el destino del continente que lo había visto nacer. La mañana del 3 de febrero de 1813 amaneció fría sobre las orillas del río Paraná. La niebla baja se aferraba a los matorrales y a los muros del convento franciscano de San Carlos, una construcción robusta de paredes blancas que dominaba el pequeño caserío de San Lorenzo. Detrás de aquellos muros, escondidos entre los olivos del huerto monástico, 120 jinetes aguardaban en silencio absoluto la orden de cargar. Los caballos respiraban con el hocico cubierto por trapos para evitar el menor relincho. Los sables permanecían enfundados. Al frente del destacamento, montado sobre un alazán de buena alzada, José Francisco de San Martín observaba con la mirada fija la barranca por donde subían los soldados realistas desembarcados desde los buques españoles. Era el primer combate que dirigía en suelo americano. Tenía 35 años, una larga experiencia en los campos de batalla europeos y un escuadrón recién formado que jamás había probado el fuego enemigo. En los próximos minutos, en menos de un cuarto de hora, se decidiría si toda su preparación valía algo en aquella tierra distinta. El regimiento de granaderos a caballo, la unidad que San Martín había construido pieza por pieza durante los meses anteriores, era una creación original. No se parecía a los cuerpos heredados del antiguo régimen virreinal, hechos de soldados mal pagados y peor equipados. San Martín había seleccionado personalmente a cada hombre, prestando atención a la talla, a la resistencia física, a la limpieza del expediente. Los había instruido con métodos importados de los mejores ejércitos europeos. Les había enseñado a manejar el sable corvo en la carga, a mantener la formación bajo el fuego, a obedecer las órdenes con la precisión de un mecanismo. Pero también había hecho algo más, algo que pocos comandantes de su época consideraban relevante. Había construido entre aquellos hombres un sentido de pertenencia, un orgullo de cuerpo, una conciencia de estar sirviendo a una causa más grande que sus propias vidas. El combate de San Lorenzo, considerado en términos militares estrictos, fue un enfrentamiento menor. Los efectivos en juego no superaban en cada bando las 200 de hombres. La acción duró apenas 15 minutos. Sin embargo, su importancia simbólica resultó enorme. Fue el primer triunfo de un ejército revolucionario rioplatense en una operación planeada con criterios profesionales. Y fue también el único combate que San Martín libraría en el territorio de lo que hoy es la República Argentina. Cuando la orden llegó, los granaderos salieron al galope desde detrás del convento, cargaron por 2 alas envolventes y cayeron sobre la columna realista antes de que ésta pudiera desplegarse en orden de combate. El choque fue brutal, breve, decisivo. Los españoles, sorprendidos y rodeados, sufrieron varias decenas de bajas y se replegaron en desorden hacia los botes que los aguardaban en la orilla. Pero en medio de aquella victoria, San Martín estuvo a punto de morir. En la primera carga, una bala enemiga alcanzó a su caballo. El animal se desplomó pesadamente, atrapando la pierna izquierda del general bajo su cuerpo. Inmovilizado en el suelo, con el sable fuera de su alcance, San Martín vio cómo 2 soldados españoles se acercaban a rematarlo. La escena, casi cinematográfica, ha quedado grabada en la memoria colectiva como uno de los momentos más dramáticos de la Guerra de Independencia. Un general profesional, formado en las batallas napoleónicas, condecorado en Bailén, estaba a punto de perecer en su primer combate americano, vencido no por el genio del enemigo, sino por la simple mala suerte de una bala perdida. Lo que ocurrió a continuación pertenece tanto a la historia como al mito. Un joven granadero de 23 años, soldado de última fila, hijo de padres de origen humilde, descendió de su caballo y se arrojó sable en mano sobre los atacantes. Con una fuerza descomunal, logró apartar el cuerpo del animal muerto y liberar a su jefe. En el intento, recibió 2 heridas mortales en el pecho. Aquel soldado se llamaba Juan Bautista Cabral. Era natural de Corrientes, mestizo, hijo de un padre indígena y una madre de origen humilde. Murió 2 días después.
repitiendo según los testimonios una frase sencilla que la posteridad ha conservado. Muero contento. Hemos batido al enemigo. Su nombre quedaría unido para siempre al de San Martín, no como un detalle anecdótico, sino como el símbolo de algo más profundo que la historia oficial a veces olvida. Porque la verdad esencial del combate de San Lorenzo no es la pericia táctica de un comandante europeo. Es el hecho de que aquel comandante europeo solo pudo sobrevivir y vencer porque a su lado luchaban hombres como Cabral, hombres del bajo pueblo americano, mestizos, descendientes de indígenas y de esclavos, dispuestos a dar la vida por una causa que apenas comprendían en sus términos políticos, pero que sentían como propia en lo más íntimo. La emancipación del continente no fue obra de un solo hombre rodeado de bronces. Fue obra de miles de cabrales anónimos cuyos nombres no figuran en los monumentos, pero sin los cuales ningún monumento existiría. Después del combate, San Martín ordenó honores especiales para el cuerpo de Cabral. Le otorgó póstumamente el grado de sargento, mandó inscribir su nombre en los libros del regimiento y dispuso que se cantara su memoria en los himnos militares. La Marcha de San Lorenzo, compuesta años más tarde, conserva en sus versos el nombre del soldado correntino, recordando con orgullo cómo cubriéndose de gloria al precio de su vida, rindió, haciéndose inmortal. Aquellos versos que generaciones de niños hispanoamericanos han aprendido en las escuelas no son simples adornos retóricos, son la expresión de una verdad histórica fundamental. Las semanas que siguieron al combate fueron de intensa actividad política y militar. San Martín comenzó a mover sus piezas dentro del entramado del gobierno revolucionario. Junto con Alvear y otros miembros de la Logia Lautaro, presionó para derribar al primer triunvirato, al que consideraban demasiado tímido en sus posiciones independentistas. La maniobra tuvo éxito. Un segundo triunvirato, más comprometido con la causa de la emancipación, ocupó el poder. La presión política sobre la Asamblea reunida en Buenos Aires creció, y aunque la declaración formal de la independencia aún tardaría 3 años en producirse, las bases para aquel paso histórico se estaban consolidando. San Martín, sin embargo, no estaba pensando solo en Buenos Aires. Su mirada se extendía mucho más allá. Comprendía que la revolución rioplatense no podría sobrevivir mientras los virreinatos del Perú y el Alto Perú permanecieran en manos realistas. Mientras existiera un foco realista poderoso en Sudamérica, las jóvenes naciones independientes vivirían bajo la amenaza permanente de una restauración. Era necesario, por tanto, golpear el corazón mismo del poder español en el continente. Y aquella idea, todavía vaga en aquellos meses de 1813, comenzaría muy pronto a tomar forma de plan concreto. Un plan tan audaz, tan vasto, tan aparentemente imposible, que pocos contemporáneos podían siquiera concebirlo. Pero San Martín ya lo veía con claridad. Y mientras los demás discutían en las tertulias porteñas sobre los detalles del gobierno provisional, él comenzaba a estudiar mapas de la cordillera de los Andes con una concentración casi obsesiva. La habitación olía a tinta y a humedad. Sobre la mesa de roble, iluminada por la luz amarillenta de un candil de aceite, se extendía un enorme mapa de la cordillera de los Andes. José Francisco de San Martín, en mangas de camisa, se inclinaba sobre aquel pliego marcando con un lápiz de grafito los pasos posibles, las distancias entre ellos, las alturas máximas, las fuentes de agua. Era una noche de invierno del año 1814 en la ciudad de Mendoza, capital de la provincia de Cuyo. Afuera, el viento helado bajaba de las montañas y golpeaba los postigos de madera. Una tos seca, persistente, sacudía de tanto en tanto el pecho del general. Había llegado a aquella tierra polvorienta apenas unas semanas antes, tras haber renunciado al mando del ejército del norte. Y mientras la pluma se movía sobre el papel trazando rutas imaginarias, en su mente se iba dibujando un proyecto que ningún americano había osado todavía concebir. Cruzar como un ejército entero la cordillera más alta del continente, liberar Chile y desde allí lanzarse por mar a destruir el centro mismo del poder español en Sudamérica. El nombramiento de San Martín como gobernador intendente de Cuyo, decidido por el gobierno de Buenos Aires en agosto de 1814,
había sido recibido con cierta perplejidad. Cuyo era, en aquellos años, una región periférica y económicamente modesta. Comprendía las provincias actuales de Mendoza, San Juan y San Luis, separadas del Pacífico por la imponente barrera andina. Su población total apenas alcanzaba los 40.000 habitantes. Sus recursos eran limitados, sus comunicaciones difíciles, sus ingresos fiscales escasos. Para muchos contemporáneos, aceptar aquel destino significaba aceptar el alejamiento de los centros de decisión política. Significaba renunciar, en cierto modo, al protagonismo. Pero San Martín no buscaba protagonismo. Buscaba un territorio desde el cual ejecutar el plan que había comenzado a madurar. Las razones de aquella decisión eran a la vez geográficas y políticas. Geográficamente, Cuyo se encontraba al pie de los Andes, en el punto más estrecho de la cordillera, allí donde los pasos hacia Chile resultaban más transitables. Políticamente, ofrecía algo todavía más valioso: la lejanía. Lejos de las intrigas de Buenos Aires, lejos de los caudillos del litoral, lejos del frente del Alto Perú, San Martín podía trabajar con la calma del que sabe que nadie le mirará demasiado por encima del hombro. Y trabajar fue lo que hizo, con una intensidad que dejó asombrados a sus contemporáneos. Los primeros pasos del nuevo gobernador estuvieron dirigidos a conocer su provincia. Recorrió personalmente las principales poblaciones, conversó con los hacendados, los artesanos, los curas párrocos. Tomó notas detalladas sobre los recursos disponibles, sobre las habilidades de los pobladores, sobre las posibilidades de cada valle. Y muy pronto comenzó a reorganizar la administración. Estableció nuevos impuestos progresivos, gravando con mayor fuerza a los más acomodados. Reformó el sistema de recaudación, promovió la agricultura, la ganadería y los pequeños talleres. Fundó una imprenta, primera en la región, para imprimir reglamentos, proclamas y boletines. Y, lo más importante, comenzó a transformar Mendoza en un inmenso campamento militar. La empresa parecía, vista desde fuera, completamente desproporcionada. Una provincia pobre, con menos de 50.000 habitantes, debía sostener la creación de un ejército profesional de varios miles de hombres, dotarlo de uniformes, armas, monturas, víveres, municiones, hospitales de campaña y herramientas de zapadores. Y, sobre todo, prepararlo para una operación militar sin precedentes en la historia americana: el cruce de una cordillera con cumbres superiores a los 6.000 metros. Cualquier observador racional habría calificado el proyecto de quimera, pero San Martín tenía algo que la mera razón no posee. Tenía una voluntad capaz de doblar las circunstancias hasta convertirlas en herramientas, y tenía, sobre todo, la capacidad de comunicar aquella voluntad a quienes lo rodeaban. En los meses siguientes, Mendoza se transformó. Las herrerías trabajaban día y noche fundiendo cañones a partir de campanas de iglesia donadas por los pueblos. Los talleres de carpintería fabricaban cureñas, carros y armones. Las mujeres de la ciudad, organizadas en grupos de costureras, tejían los uniformes azules con vivos rojos que se convertirían en el sello distintivo del ejército de los Andes. Los hacendados entregaban sus mulas, sus caballos, sus ganados. Los párrocos predicaban desde los púlpitos la necesidad del esfuerzo colectivo. Cada habitante de la provincia contribuía con lo que podía: dinero, alimentos, herramientas, joyas, manos para el trabajo. La historia ha conservado el gesto de las damas mendocinas que entregaron sus alhajas para fundirlas en monedas destinadas a sufragar los gastos del ejército. Era, en el más profundo sentido del término, una movilización general. Una figura merece particular recuerdo en aquellos meses: el fraile mercedario Luis Beltrán, sacerdote chileno refugiado en Mendoza tras los reveses sufridos por la revolución en su país. Se reveló como un genio mecánico de talento extraordinario. Bajo la dirección de San Martín, Beltrán construyó hornos para fundir piezas de artillería, diseñó cureñas plegables que podían desmontarse para el paso de los pasos montañosos, ideó sistemas para transportar las piezas pesadas sobre el lomo de las mulas. Era, al mismo tiempo, religioso e ingeniero, místico y artesano. San Martín lo apreciaba profundamente. Aquella unión de espiritualidad y trabajo concreto
sintetizaba bien el espíritu de la empresa. Pero todo aquel esfuerzo colectivo tenía su precio. La salud del general, ya debilitada por las heridas sufridas en Bailén y por las penalidades de las campañas anteriores, comenzó a deteriorarse de manera preocupante. Las hemorragias pulmonares se hicieron frecuentes. Las dolencias gástricas lo obligaban a guardar reposo durante días. Trabajaba muchas veces tendido en su catre, dictando órdenes y revisando correspondencia. El opio, prescrito por los médicos como único calmante eficaz contra los dolores, se convirtió en un compañero discreto pero constante. Algunos cronistas posteriores han especulado sobre las consecuencias psicológicas de aquel consumo medicinal. Lo cierto es que San Martín, pese a todo, mantuvo su capacidad de mando y la claridad de su pensamiento estratégico durante todo el período cuyano. Su vida personal, por aquellos años, tenía una dimensión íntima que conviene recordar. En septiembre de 1812, antes de partir hacia Cuyo, había contraído matrimonio en Buenos Aires con María de los Remedios de Escalada, joven de 14 años perteneciente a una de las familias más distinguidas de la ciudad. La unión, dispar en cuanto a la diferencia de edades, fue sin embargo sincera. Remedios siguió a su marido al destino mendocino. Soportó la dureza del clima y las privaciones de la campaña. Organizó tertulias para mantener el ánimo de los oficiales y bordó con sus propias manos la primera bandera del ejército de los Andes. En agosto de 1816, en plena preparación del cruce, nació la única hija del matrimonio, Mercedes Tomasa. San Martín, ya muy entrado en su madurez, vivió aquel nacimiento con una emoción contenida pero profunda. Mercedes sería para él, en los años de exilio europeo, el más firme de los amores. Hacia finales de 1816, el ejército de los Andes estaba listo. Más de 5.000 hombres armados, instruidos, organizados en divisiones, 10.000 mulas, 1.600 caballos, 700 reses para el sustento durante la marcha, 22 piezas de artillería, un caudal de pertrechos calculado con precisión casi obsesiva. 2 años de trabajo silencioso habían convertido a la pobre y polvorienta Mendoza en la base logística más eficiente que el continente americano había conocido hasta entonces. Y al pie de la cordillera, mirando hacia las cumbres blancas que se recortaban contra el cielo azul, José Francisco de San Martín comprendía que había llegado el momento de cruzar. Lo que la geografía declaraba imposible, la voluntad humana se preparaba para realizarlo. El amanecer del 19 de enero de 1817 teñía de un rosa pálido las cumbres nevadas de la cordillera. Sobre un sendero apenas más ancho que el lomo de una mula, una larga fila de soldados avanzaba en silencio por la garganta rocosa. Caminaban en ascenso, con los hombros encorvados bajo el peso de las mochilas, los labios agrietados por el frío seco, los pulmones jadeantes por la altura. A su lado, la pared vertical de la montaña se levantaba hacia un cielo de un azul casi negro. Al otro lado, el abismo. 300 metros, 500, 1000. Una sola piedra mal pisada, un solo movimiento brusco podía precipitar a hombres y bestias hacia el fondo del barranco. Y sin embargo, columna tras columna, división tras división, el ejército de los Andes se internaba en la cordillera con la disciplina de un mecanismo de relojería. José Francisco de San Martín, montado en una mula resistente porque los caballos se agotaban rápidamente con la altura, avanzaba a la cabeza de una de las columnas. No miraba hacia atrás, miraba hacia adelante, hacia las cumbres blancas que se interponían entre él y Chile, hacia la libertad de medio continente. El plan estratégico era de una complejidad sorprendente. San Martín había decidido dividir su ejército en 6 columnas, cada una de las cuales debía cruzar la cordillera por un paso diferente. Aquella dispersión, que a primera vista podía parecer un suicidio militar, respondía a un cálculo muy preciso. El objetivo no era solamente llegar a Chile, era llegar engañando al enemigo. Si los realistas chilenos lograban concentrar sus fuerzas frente a un solo punto de la cordillera, podrían bloquear con relativa facilidad el avance revolucionario. Pero si el enemigo se veía obligado a dispersar sus tropas para vigilar simultáneamente 6 pasos distintos, su capacidad defensiva quedaría debilitada y las 2 columnas principales podrían concentrarse en los puntos decisivos sin encontrar resistencia organizada.
La maniobra requería una coordinación temporal de extrema precisión. Cada columna debía partir en una fecha exacta, recorrer una distancia calculada y converger sobre los objetivos previstos en un margen de pocos días. Las dos columnas principales, mandadas por los generales Juan Gregorio de las Heras y por el propio San Martín acompañado del general chileno Bernardo O'Higgins, debían cruzar respectivamente por el paso de Uspallata y por el paso de los Patos. Las 4 columnas auxiliares, más pequeñas, debían atravesar pasos menos transitados, manteniendo en alerta a los defensores realistas y obligándolos a dispersar sus efectivos. Toda la operación había sido preparada con una minuciosidad casi obsesiva. San Martín había estudiado durante meses los relatos de los vaquianos, los arrieros, los pastores de cabras que conocían cada palmo de la cordillera. Había consultado mapas militares, registros mineros, crónicas coloniales. Había enviado exploradores disfrazados de comerciantes a recorrer los caminos. Y había desarrollado, además, una de las campañas de desinformación más sofisticadas de la historia militar sudamericana. A través de agentes secretos, había hecho llegar a los mandos realistas mapas falsos, rumores contradictorios, informaciones falsificadas sobre los movimientos de sus tropas. Aquella guerra paralela, librada con tinta y papel en vez de pólvora y plomo, sería decisiva para el éxito de la operación. La travesía resultó, como era previsible, durísima. El terreno cambiaba constantemente, sendas pedregosas que obligaban a desmontar y guiar a las mulas por las riendas, pasos angostos donde apenas cabía una persona, ríos torrentosos que había que cruzar al amanecer antes de que el deshielo elevara su caudal, noches a más de 4.000 metros de altura, con temperaturas que descendían muy por debajo del cero. El mal de altura, conocido en aquella época como puna, atacaba a los soldados que jamás habían subido a semejantes alturas. Muchos sangraban por la nariz, otros perdían el conocimiento. Las mulas, agotadas, comenzaron a morir a centenares. De los 10.000 animales con que partió la expedición, apenas algo más de 4.000 llegaron al lado chileno. De los 1.600 caballos, solo unos 500 sobrevivieron al cruce. Los soldados, hambrientos y debilitados, caminaban masticando puñados de carne seca y bebiendo aguardiente para combatir el frío. San Martín, pese a su quebrantada salud, recorría las columnas inspeccionando el estado de los hombres. Hablaba con los soldados rasos, repartía raciones de su propio bolsillo, controlaba el avance de la artillería desmontable diseñada por el fraile Beltrán. Su sola presencia bastaba para reanimar el ánimo de los hombres exhaustos. Aquellos soldados, en su mayoría mestizos, mulatos, esclavos liberados que habían entrado al ejército bajo la promesa de obtener su libertad, sentían que aquel hombre frío y reservado los respetaba como hombres, y por aquel respeto devolvían una lealtad absoluta. El 12 de febrero, las dos columnas principales convergieron sobre el valle de Aconcagua, en la vertiente chilena de la cordillera. Habían cumplido el plan al día previsto. La proeza, considerada en términos puramente logísticos, no tenía precedentes en la historia militar americana. Mas las fuerzas realistas chilenas, mandadas por el general Rafael Maroto, esperaban en las colinas de Chacabuco, una posición elevada que cubría el camino hacia Santiago. Allí, el 12 de febrero, se libró la batalla decisiva. La acción de Chacabuco duró pocas horas, pero fue intensa. San Martín dividió sus fuerzas en dos columnas. La primera, mandada por O'Higgins, debía atacar de frente las posiciones realistas para fijar al enemigo. La segunda, mandada por el general Soler, debía maniobrar por el flanco izquierdo y cortar la retirada del adversario. El plan se ejecutó con algunas dificultades. O'Higgins, llevado por su carácter impetuoso, lanzó su ataque antes de tiempo, sin esperar a que Soler completara su maniobra envolvente. Hubo un momento crítico en que la primera columna estuvo a punto de ser rechazada, pero finalmente Soler llegó a tiempo. Los granaderos a caballo cargaron por el flanco, y los realistas, atrapados entre dos fuegos, se desbandaron. 500 muertos, 600 prisioneros, una bandera tomada, toda la artillería capturada. Las bajas patriotas no superaron el centenar. La noticia recorrió el continente como un trueno. El ejército que había cruzado la cordillera más alta del mundo había derrotado en su primer encuentro a las fuerzas realistas. Santiago de Chile quedaba abierta. 3 días después,
San Martín entraba en la ciudad recibido por una multitud entusiasta que veía en él al libertador esperado durante años. El cabildo le ofreció el cargo de director supremo del Estado chileno. Y allí, en uno de los gestos más característicos de su carácter, San Martín rechazó la oferta. Aquel mando, dijo, correspondía a un chileno, y propuso para el cargo a Bernardo O'Higgins. Era una decisión profundamente coherente con su modo de entender la libertad de los pueblos. No había venido a conquistar Chile, había venido a contribuir a su emancipación. Y la emancipación de un pueblo no podía ser, por definición, obra de un extranjero que se erigiera en gobernante. Aquella renuncia, asombrosa para sus contemporáneos, sigue siendo uno de los rasgos más singulares del Libertador. En una época en que los caudillos militares solían convertir sus victorias en poder personal, San Martín se apartaba conscientemente del poder. Lo había hecho ya en Buenos Aires al rechazar cargos políticos. Lo hacía ahora en Santiago. Lo haría más tarde en Lima. Aquella austeridad respecto al mando civil era, en él, una elección moral, no una pose. Comprendía que los pueblos solo son verdaderamente libres cuando se gobiernan a sí mismos, y que el libertador que se queda como gobernante traiciona, en última instancia, la causa por la que ha luchado. Pero la guerra estaba lejos de haber terminado. Los realistas, replegados hacia el sur de Chile, conservaban fuerzas considerables, y al norte, esperando el momento de contraatacar, permanecía intacto el vasto poderío del Virreinato del Perú, baluarte final del Imperio Español en Sudamérica. La libertad de Chile, por más espectacular que hubiera sido conquistarla, era solo un escalón en el plan mayor que San Martín había concebido años atrás. Quedaba por delante el desafío más difícil, y para enfrentarlo, el general necesitaría no solo nuevas victorias, sino también la fuerza moral para sobreponerse a las derrotas que la guerra inevitablemente le depararía. La noche del 19 de marzo de 1818 cayó sobre el llano de Cancha Rayada con una velocidad inquietante. El campamento patriota se extendía en desorden sobre una explanada cercana a la ciudad chilena de Talca. Las hogueras ardían entre las tiendas. Los soldados preparaban la cena. Los oficiales discutían los movimientos previstos para el día siguiente. Nadie esperaba un ataque a aquellas horas. Los últimos informes situaban al ejército realista, mandado por el general Mariano Osorio, a una distancia respetable. Sin embargo, los cálculos eran erróneos. Hacia las 9 de la noche, sin previo aviso, una columna española apareció de entre las sombras y se lanzó sobre el campamento. Lo que siguió fue una hora de confusión absoluta. Los soldados, sorprendidos en plena cena, corrían sin saber hacia dónde disparar. Las órdenes se contradecían unas a otras. La caballería realista penetraba por todos los flancos. Bernardo O'Higgins, herido en un brazo, era retirado del campo. José Francisco de San Martín, en el otro extremo de la línea, comprendió en pocos minutos que aquella noche había perdido la batalla. El desastre fue mayúsculo. El Ejército Unido de Chile y de las Provincias Unidas, que había costado años de esfuerzo construir, sufrió cuantiosas pérdidas en hombres, en artillería y en pertrechos. Más grave aún fue el efecto moral. Hacía apenas un año del cruce de los Andes y de la victoria de Chacabuco. La causa revolucionaria había vivido durante esos meses una embriaguez de triunfo. Y de pronto, en una sola noche, todo aquel edificio parecía derrumbarse. Las noticias llegaron a Santiago en los días siguientes y la ciudad entró en pánico. Algunos vecinos comenzaron a preparar el equipaje para huir hacia Mendoza, anticipando una pronta restauración realista. Otros se apresuraban a esconder sus bienes y a borrar cualquier signo de adhesión a la causa patriota. La revolución entera parecía pendiente de un hilo. San Martín comprendió que aquel momento exigía algo más que decisiones militares. Exigía una acción sobre el ánimo de los hombres. Y en su carácter sobrio, contrario a los gestos teatrales, halló sin embargo las palabras necesarias. Cuando se reunió con los oficiales sobrevivientes para reorganizar las fuerzas dispersas, pronunció una frase breve que pasaría a la historia. La patria existe y triunfará. Solo 6 palabras, pero pronunciadas con la firmeza serena de quien ha visto cosas peores en su vida y sabe que las derrotas, por dolorosas que sean,
no son nunca definitivas si la voluntad permanece. Aquellas 6 palabras corrieron de boca en boca por el ejército. Los hombres que habían huido empezaron a regresar. Las unidades dispersas se reagruparon. La artillería perdida fue parcialmente recuperada. Y en pocas semanas, lo que parecía una catástrofe se transformó en una pausa antes del desquite. La batalla de Maipú, librada el 5 de abril de 1818, fue ese desquite. En los llanos cercanos a Santiago, los 2 ejércitos volvieron a encontrarse. Esta vez la preparación fue meticulosa. San Martín, recobrada la iniciativa, dispuso sus fuerzas con un equilibrio perfecto entre infantería, caballería y artillería. La acción comenzó al mediodía y se prolongó durante varias horas. Los realistas combatieron con valentía, pero las maniobras del ejército patriota fueron superiores. Los granaderos a caballo cargaron en el momento decisivo. Las columnas de infantería avanzaron con disciplina y la artillería patriota dominó el campo desde las posiciones elevadas. Hacia el atardecer, el ejército español estaba destrozado. Más de 2000 muertos, miles de prisioneros, toda la artillería y los bagajes capturados. La independencia de Chile quedaba sellada en aquel campo polvoriento. Cuando San Martín, ya entrada la tarde, descendió a caballo hacia la ciudad de Santiago, fue O'Higgins, todavía con el brazo en cabestrillo, quien salió a recibirlo. Los 2 hombres se abrazaron en silencio, conscientes de que aquella jornada cerraba un capítulo y abría otro, porque la victoria de Maipú no era el final del camino, era apenas la consolidación de un escalón. Mientras el virreinato del Perú permaneciera en manos realistas, ninguna independencia americana podría considerarse segura. Lima era el corazón político, económico y militar del poder español en Sudamérica. Sus ejércitos, calculados en más de 20.000 hombres regulares, seguían disponibles para reconquistar lo perdido. Mientras aquel foco existiera, la libertad de Chile y la libertad de las Provincias Unidas estarían siempre amenazadas. San Martín lo sabía desde antes de cruzar los Andes, y desde el momento mismo en que pisó tierra chilena, su mirada se había orientado hacia el norte. El plan para atacar el Perú era de una audacia que rozaba lo inverosímil. Por tierra, la ruta resultaba impracticable. La travesía del desierto de Atacama exigiría cruzar centenares de kilómetros sin agua, sin pastos, sin recursos, atravesados por columnas realistas que conocían el terreno. La única vía posible era el mar. Era necesario construir una escuadra capaz de transportar varios miles de hombres con todo su pertrecho desde los puertos chilenos hasta las costas peruanas. Y aquella escuadra, en 1818, sencillamente no existía. San Martín y O'Higgins se dedicaron entonces a construirla. Reunieron buques mercantes adquiridos en puertos extranjeros, los artillaron como pudieron, reclutaron marinos de muy diversas procedencias. Los conocimientos navales escaseaban en las jóvenes repúblicas sudamericanas. Por necesidad, contrataron oficiales europeos con experiencia en las guerras napoleónicas. Entre ellos llegó a Valparaíso, en noviembre de 1818, un marino escocés llamado Thomas Cochrane, Lord Cochrane, hombre de carácter fogoso, valor extraordinario y antecedentes turbulentos en la Marina Real Británica. Cochrane asumió el mando de la escuadra chilena y muy pronto comenzó a hostigar las posiciones realistas a lo largo de la costa peruana, atacando puertos, capturando buques, sembrando el desconcierto entre las autoridades coloniales. Los preparativos avanzaban con lentitud, pero avanzaban. San Martín dedicaba largas horas al estudio de cartas marinas, al cálculo de víveres y a la planificación de los desembarcos. Su salud seguía siendo precaria. Las hemorragias pulmonares se intensificaban y los dolores estomacales lo obligaban a guardar cama con frecuencia. Pero el general no permitía que aquellas dolencias retrasaran un solo día los preparativos. Mientras tanto, las relaciones con el gobierno de Buenos Aires se deterioraban. Las nuevas autoridades porteñas, enfrentadas con los caudillos federales del interior, comenzaron a reclamar el regreso del ejército de los Andes para sofocar las disidencias internas. San Martín se encontró ante un dilema dolorosísimo. Obedecer aquellas órdenes habría significado abandonar el plan continental, dejar a Chile expuesto a la reconquista realista y traicionar la causa por la que tantos hombres habían dado su vida. Después de meses de meditación,
San Martín tomó una decisión que muchos calificarían más tarde de desobediencia. Decidió no regresar. Decidió seguir adelante con la expedición al Perú. La justificación moral de aquella elección la había expresado él mismo años antes, en una proclama dirigida a sus tropas. El enemigo verdadero, había escrito, no estaba en las disputas internas entre americanos. Estaba en el poder colonial que aún dominaba medio continente. Mientras aquel poder no fuera destruido, ninguna libertad americana sería real. Las querellas entre porteños y provinciales podían esperar. La emancipación del Perú no podía esperar. El 20 de agosto de 1820, 8 buques de guerra y 16 transportes zarparon del puerto de Valparaíso con 4.500 hombres a bordo. Eran fuerzas escasas para enfrentarse a un virreinato que contaba con más de 20.000 soldados regulares. Pero San Martín había comprendido algo fundamental. Aquella guerra no se ganaría con grandes batallas, sino con una estrategia distinta. Lo que mirando hacia el horizonte del Pacífico, con la salud quebrantada pero la voluntad intacta, San Martín preparaba era una campaña que la historia militar tendría dificultades en clasificar. Una campaña en la que las palabras serían tan importantes como las armas, y en la que el genio del comandante consistiría no en imponer la victoria, sino en hacerla inevitable. La habitación tenía las cortinas cerradas. Apenas un hilo de luz filtrado por las rendijas iluminaba el escaso mobiliario. 2 hombres sentados frente a frente. Una mesa baja entre ellos con 2 copas, una botella de vino y unos pliegos de papel. Ningún testigo, ningún secretario. Las puertas cerradas con llave por orden expresa. Era la mañana del 27 de julio de 1822, en una casa modesta de la ciudad de Guayaquil, situada en la desembocadura del río Guayas, en la actual costa ecuatoriana. Uno de los hombres tenía 44 años, ojeras marcadas, una palidez enfermiza que delataba sus dolencias crónicas. Era José Francisco de San Martín, libertador del Río de la Plata, de Chile y del Perú. El otro hombre, de 39 años, era de complexión más delgada, de mirada eléctrica, de movimientos rápidos. Era Simón Bolívar, libertador de Venezuela, de Colombia y de Quito. Aquellos 2 hombres, que jamás se habían visto antes y que jamás volverían a verse, eran las figuras más poderosas del continente americano. Durante varias horas conversaron a solas, y nadie, en los 2 siglos transcurridos desde aquel encuentro, ha logrado saber con certeza qué se dijeron. Para entender aquella entrevista hay que retroceder 2 años en el tiempo. El desembarco del ejército de San Martín en las costas peruanas, en septiembre de 1820, había marcado el inicio de una campaña singular. Consciente de su inferioridad numérica frente al virrey José de la Serna, San Martín renunció desde el principio a la estrategia de las grandes batallas decisivas. Optó, en cambio, por una guerra de desgaste combinada con una intensa labor política. Sus agentes recorrían en secreto los pueblos de la sierra y los barrios populares de Lima, difundiendo proclamas, reuniendo simpatías, debilitando lentamente la base social del régimen colonial. La escuadra de Cochrane bloqueaba las costas, cortaba las comunicaciones y ahogaba económicamente al virreinato. Las tropas patriotas evitaban los choques frontales, maniobraban con paciencia, esperaban el momento de la madurez política. La estrategia funcionó. En julio de 1821, sin que se hubiera librado ninguna batalla decisiva, el virrey de la Serna comprendió que su posición era insostenible. Lima, hostigada por dentro y por fuera, ya no podía defenderse. Las élites criollas, otrora leales a la corona, habían comenzado a inclinarse hacia los patriotas. Los soldados realistas desertaban en número creciente. El virrey decidió evacuar la capital y retirarse con sus fuerzas hacia las sierras del sur, esperando un contraataque posterior. El 9 de julio, San Martín entró en Lima sin disparar un tiro. El 28 del mismo mes, en la Plaza Mayor de la ciudad, proclamó solemnemente la independencia del Perú. La fórmula con que selló aquel acto ha quedado en la memoria de toda Hispanoamérica. Desde este momento, declaró, el Perú es libre e independiente por la voluntad general de los pueblos y por la justicia de su causa que Dios defiende. Una multitud aclamó las palabras del general, y aquel hombre silencioso, frecuentemente enfermo, austero hasta la severidad,
se convirtió en el protector del Perú. Pero el título de protector trajo consigo dilemas inesperados. La situación política peruana era infinitamente más compleja que la rioplatense o la chilena. La sociedad limeña, marcada por siglos de tradición virreinal, contenía sectores muy diversos. La aristocracia criolla deseaba la independencia política, pero temía las reformas sociales. Los comerciantes querían libertad de comercio, pero también orden y estabilidad. Las masas populares aspiraban a la libertad personal y a la abolición efectiva de los privilegios coloniales. Y el ejército realista, aunque replegado en las sierras, seguía siendo una amenaza real. San Martín, al asumir el gobierno provisional, intentó equilibrar todas esas presiones. Abolió el tributo indígena y la esclavitud para los hijos de esclavos nacidos a partir de la proclamación. Decretó la libertad de imprenta y la creación de la Biblioteca Nacional. Estableció un protocolo gubernamental ordenado y prudente. Pero a su alrededor crecían las críticas. Algunos lo acusaban de excesivo autoritarismo, otros, paradójicamente, de excesiva indecisión. La empresa de gobernar un país recién nacido se reveló infinitamente más difícil que la de liberarlo. Mientras tanto, en el norte del continente, Simón Bolívar avanzaba con éxito hacia el sur. Tras liberar Venezuela y Nueva Granada, sus ejércitos habían entrado en la Audiencia de Quito y se acercaban a las fronteras del Perú. La cuestión de hasta dónde llegaría cada uno de los dos libertadores se hizo inevitable. Concretamente, la ciudad de Guayaquil, puerto estratégico sobre el Pacífico, era reclamada simultáneamente por el gobierno de la Gran Colombia, presidido por Bolívar, y por sectores políticos peruanos que la consideraban parte de su territorio. San Martín comprendía que sin el apoyo militar de los ejércitos de Bolívar, la independencia peruana no podría consolidarse. Los realistas, atrincherados en las sierras, conservaban fuerzas suficientes para una larga resistencia. Era necesario coordinar las operaciones. Y para eso había que hablar cara a cara. San Martín embarcó hacia Guayaquil en julio de 1822 con la esperanza de llegar a un acuerdo. Cuando desembarcó en la ciudad, descubrió que Bolívar la había ocupado pocos días antes con sus tropas y la había incorporado oficialmente a la Gran Colombia. El asunto territorial, por tanto, estaba consumado antes de comenzar la conversación. Los dos hombres se saludaron con cortesía estudiada. Asistieron juntos a un baile de honor, y al día siguiente, el 27 de julio, se encerraron en aquella habitación de cortinas cerradas para hablar a solas. Lo que ocurrió en aquellas horas pertenece a uno de los grandes silencios de la historia. Ninguno de los dos protagonistas dejó un relato detallado. Las cartas posteriores de ambos contienen versiones parciales, fragmentarias y a veces contradictorias. Los historiadores han propuesto múltiples reconstrucciones, ninguna concluyente. Lo único cierto es lo que ocurrió a continuación. Aquella misma noche, San Martín se reembarcó con destino al sur. Se despidió de Bolívar con frialdad cortés. Llegó a Lima días después y comenzó a preparar su retirada definitiva. El 20 de septiembre de 1822, en una sesión solemne del Congreso peruano, presentó su renuncia al cargo de protector. «Mi presencia es un obstáculo para el progreso de la causa», declaró sin más explicaciones. Aquella misma noche, sin permitir homenajes ni despedidas oficiales, abandonó Lima por la puerta menos transitada de Palacio. Embarcó en un buque rumbo a Chile, y desde allí cruzó nuevamente la cordillera hacia Mendoza. Las interpretaciones sobre las razones de aquella renuncia se han multiplicado durante 200 años. Algunos sostienen que Bolívar le exigió, en términos perentorios, que cediera el mando si quería contar con sus ejércitos. Otros piensan que San Martín comprendió, al ver al venezolano, que aquel hombre tenía la ambición política que él, San Martín, había decidido no ejercer. Otros más sugieren que el general rioplatense, consciente de su salud quebrantada y de la oposición creciente que enfrentaba en Lima, prefirió retirarse con dignidad antes que asistir a una caída humillante. Probablemente todas esas razones, mezcladas en proporciones que solo él conocía, contribuyeron a la decisión. Pero hay un elemento que conviene subrayar. San Martín había rechazado el poder político en Buenos Aires en 1812. Lo había rechazado en Santiago en 1817. Lo rechazaba ahora en Lima en 1822. Aquella renuncia no era un acto aislado. Era la confirmación de un modo de entender la libertad. Para San Martín,
La emancipación de los pueblos no podía ser obra de un hombre solo erigido en gobernante. Debía ser obra de los pueblos mismos. Y un libertador que se queda como dueño del poder es, en última instancia, un libertador que traiciona el sentido mismo de la palabra libertad. En Mendoza lo esperaba la peor de las noticias. Su esposa Remedios, joven y enferma, había muerto durante su ausencia, en agosto de 1823. Mercedes, la única hija del matrimonio, tenía apenas 7 años. Cuando San Martín pudo abrazarla, comprendió que su vida pública había terminado. Quedaba por delante una vida privada larga, silenciosa y lejana de la tierra por la que había dado todo. El barco que lo llevaría a Europa zarpó en febrero de 1824. En la cubierta, el general miraba sin decir palabra la costa americana que se iba alejando. Llevaba a Mercedes de la mano. Llevaba el sable que lo había acompañado en cada batalla. Y llevaba, sobre todo, el peso de saber que la obra estaba inconclusa y que otros, no él, tendrían que terminarla. El anciano se acercó lentamente a la ventana. Apoyó la mano izquierda en el alféizar y entornó los ojos cubiertos por una nube blanquecina. Apenas distinguía los contornos de los tejados grises de la pequeña ciudad francesa, las copas de los árboles del jardín vecino, la línea imprecisa del horizonte donde, más allá, debía de estar el mar. Era el verano de 1850. La ciudad se llamaba Boulogne-sur-Mer y se encontraba en la costa norte de Francia, frente al Canal de la Mancha. El anciano tenía 72 años. Había sido capitán en los ejércitos del rey de España, héroe de Bailén, libertador de 3 naciones, protector del Perú. Ahora era un hombre casi ciego que vivía con su hija y sus nietos en una vivienda alquilada del número 105 de la Grande Rue. Sobre la mesa, intactos, lo aguardaban los periódicos de Buenos Aires que llegaban con semanas de retraso. Ya no podía leerlos por sí mismo. Mercedes se los leía en voz alta cada tarde, con paciencia, palabra por palabra. José Francisco de San Martín seguía pendiente, hasta el último latido, de la suerte del continente al que había entregado la mejor parte de su vida. Los 26 años transcurridos desde su partida de América habían sido largos y difíciles. Tras una primera estancia en Londres, los San Martín se establecieron en Bruselas. La ciudad ofrecía un costo de vida moderado y un clima discreto, lejos de las pasiones políticas que agitaban París y Madrid. Allí San Martín se dedicó por entero a la educación de Mercedes. Redactó para ella unas máximas pensadas como guía moral, un breve decálogo en el que resumía los principios que consideraba esenciales para una vida recta. La filosofía cabe en pocas líneas, parecía decir aquel hombre que había gobernado ejércitos y naciones. Humanizar el carácter, hacer respetar la verdad, inspirar amor por la patria y por la libertad, fomentar la caridad con los pobres. Aquellas máximas, escritas con la severidad de un padre y la ternura de un viudo, fueron el principal legado escrito de los años europeos. Las dificultades económicas, sin embargo, pesaron sobre la familia durante mucho tiempo. El gobierno de Bernardino Rivadavia, en Buenos Aires, no reconoció los haberes que se le debían como general retirado. San Martín vivía de una modesta renta procedente de propiedades en Mendoza y de pequeños ahorros. Hubo años de auténtica estrechez. Aún así, jamás aceptó las pensiones ni los honores que algunos gobiernos americanos llegaron a ofrecerle, considerándolos limosnas incompatibles con su dignidad. La pobreza la sobrellevaba con la misma serenidad con que había sobrellevado las heridas de Bailén o las fatigas de los Andes. La situación cambió en 1830, cuando los San Martín se trasladaron a París. Allí el destino le deparó un encuentro inesperado. El banquero Alexandre Aguado, español de origen, exiliado liberal y uno de los hombres más ricos de Europa, había leído sobre las hazañas del Libertador y deseaba conocerlo. La amistad entre ambos se selló con rapidez. Aguado, que admiraba profundamente a San Martín, le ayudó a estabilizar sus finanzas, lo acogió en su residencia de campo en Grand Bourg, sobre las orillas del Sena, y lo introdujo en los círculos culturales más selectos de París. Allí San Martín tuvo ocasión de tratar a figuras de la talla del compositor italiano Gioachino Rossini, del escritor Víctor Hugo y de otros nombres ilustres de la época. Cuentan los cronistas que cuando San Martín agradeció a Aguado el honor de aquellas presentaciones,
El banquero le respondió con una frase que mide bien el prestigio del general en la Europa de aquellos años. «No se equivoque», le dijo. «Ellos lo quieren conocer a usted». Más tarde, ya hacia 1848, los San Martín se trasladaron a Boulogne-sur-Mer, huyendo de los disturbios revolucionarios que sacudían París. Allí ocuparon el piso de la Grande Rue, donde el general pasaría los 2 últimos años de su vida. La biblioteca pública se encontraba en la planta baja del mismo edificio, una circunstancia que San Martín valoraba especialmente. Aunque sus cataratas avanzaban con rapidez, le bastaba saber que los libros estaban abajo, al alcance de un buen lector que pudiera leérselos en voz alta. Pese a la distancia, San Martín jamás dejó de seguir los acontecimientos americanos. Mantuvo una correspondencia abundante con amigos en el Río de la Plata, en Chile y en el Perú. Sus cartas, escritas con letra cada vez más temblorosa, revelan a un hombre profundamente preocupado por las guerras civiles que asolaban las jóvenes repúblicas. En 1829 intentó incluso un regreso. Llegó al puerto de Buenos Aires en febrero. Sin embargo, en aquellos días llegó la noticia del fusilamiento del gobernador Manuel Dorrego a manos de las fuerzas del general Juan Lavalle. San Martín comprendió que no había lugar para él en una patria desgarrada por la guerra entre hermanos. Permaneció 2 meses a bordo del buque, recibió algunas visitas discretas, escribió varias cartas y regresó a Europa sin haber pisado tierra. Aquella renuncia silenciosa fue probablemente uno de los gestos más dolorosos de su vida. Años después, en su testamento firmado el 23 de enero de 1844, San Martín dejó constancia de su deseo respecto al sable que lo había acompañado en todas las batallas. Aquella arma curva, comprada en Londres y llevada a América en 1812, debía entregarse al general Juan Manuel de Rosas, gobernador de Buenos Aires, como prueba de la satisfacción que como argentino había experimentado al ver con qué firmeza había sostenido el honor de la República contra las pretensiones de las potencias extranjeras. Aquel legado fue, en su momento, objeto de controversia. Algunos historiadores lo interpretaron como una toma de partido política. Otros lo entendieron simplemente como la coherencia de un hombre que valoraba sobre todo la defensa de la soberanía americana frente a las injerencias externas. Lo cierto es que el sable fue entregado a Rosas tras la muerte del Libertador, y después de muchos avatares, terminó custodiado en el Regimiento de Granaderos a Caballo, el mismo cuerpo que San Martín había fundado en 1812. El otro punto importante del testamento se refería a su corazón. San Martín prohibió expresamente cualquier funeral pomposo y dispuso que su cuerpo fuera trasladado directamente al cementerio sin acompañamiento, pero pidió que su corazón fuese depositado en Buenos Aires. Aquella voluntad expresaba con sencillez conmovedora el sentido íntimo de toda su existencia. El hombre podía morir en tierra extraña. El corazón debía volver al lugar al que pertenecía. La muerte llegó el 17 de agosto de 1850, hacia las 3 de la tarde. San Martín estaba sentado en su sillón, asistido por Mercedes y por su yerno Mariano Balcarce. Las últimas semanas habían sido de gran dolor físico. Las úlceras estomacales y las dolencias pulmonares lo habían reducido a una sombra de sí mismo, pero conservó la lucidez hasta el final. Según los testimonios, primero murmuró a su hija con la voz quebrada: «Mercedes, esta es la fatiga de la muerte». Después, ya casi sin fuerzas, pidió a su yerno con una indicación serena: «Mariano, a mi cuarto». Y se apagó. La noticia tardó semanas en llegar a Sudamérica. Los gobiernos americanos, divididos por luchas internas, no acertaron en aquel momento a organizar la repatriación. El cuerpo embalsamado del general quedó en una bóveda del cementerio de Boulogne-sur-Mer. Pasaron 30 años. Solo en 1880, bajo la presidencia de Nicolás Avellaneda, los restos fueron finalmente trasladados a la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, donde reposan hasta hoy, custodiados por un soldado del Regimiento de Granaderos. Junto a la urna mayor, una urna más pequeña guarda los restos de un soldado desconocido de la Guerra de Independencia. San Martín, hasta en su descanso eterno, aparece acompañado por aquellos hombres anónimos sin los cuales su nombre no significaría nada. Mirar hoy la vida de José Francisco de San Martín es asomarse a una de las figuras más singulares de la historia universal.
Un hombre que sirvió a 2 banderas, que combatió en 3 continentes, que liberó 3 naciones y que renunció al poder cuando lo tenía al alcance de la mano. Un militar que entendió que las batallas más importantes no se libran con sables, sino en la voluntad de los pueblos. Un padre que educó a su hija con las mismas máximas con que había mandado a sus soldados. Un anciano casi ciego que seguía hasta el último día el rumor de un continente lejano. Las distintas tradiciones históricas han ofrecido lecturas muy diversas de su figura. Algunos lo han presentado como un santo de la espada, otros como un obrero callado de la libertad, otros aún como un personaje cuyos motivos profundos siguen siendo materia de debate entre los especialistas. Probablemente todas esas lecturas contienen una parte de verdad, y probablemente ninguna agota la complejidad del hombre real, que vivió y murió como vivió y murió cualquier ser humano, con dudas, con dolores y con un puñado de convicciones inquebrantables que sostuvo hasta el último aliento. Hasta aquí el viaje de hoy por la vida de uno de los hombres más singulares que ha dado nuestra historia compartida. Espero que el recorrido os haya resultado tan apasionante como a mí me resultó prepararlo. Si os ha gustado el episodio, os agradecería mucho que le deis a me gusta y os suscribáis al canal para no perderos las próximas historias de ídolos. Un abrazo muy fuerte y nos vemos en la siguiente entrega.